Bienvenidos un día más al canal. Bueno, perdonad por la voz porque estoy resfriada. Luego el micro me lo he dejado en el despacho y después el portátil lo tengo cargando. Entonces, hoy va a ser un poco intentar subir la voz, pero tened en cuenta que este vídeo va a tener ciertas limitaciones. Tendréis que subir el volumen. Hoy os quiero hablar a nivel de desmitificar todo lo que tiene que ver la psicoterapia en el ámbito privado. No pretendo ser una hater, pero sí un poco sacaros la venda que a veces en las universidades ponen por querer tener estudiantes, porque al final tener estudiantes en la universidad y pagar matrículas es mantener pues eso, una parte de la universidad con las formaciones que den, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser que las universidades se mantienen porque hay estudiantes. Las cosas como son, perdón, porque me he apoyado aquí, se ha movido todo. Entonces, ¿por qué hago este vídeo también? Porque alguna persona me ha preguntado sobre tema laboral y todo esto. Están habiendo cambios con lo que tiene que ver colaborar con centros, es decir, a nivel España, en lo que tiene que ver colaborar con centros de psicoterapia, centros sanitarios de psicoterapia, están cambiando un poco las relaciones laborales. ¿Por qué? Pues porque arriba Hacienda, la administración pública, los que se encargan de esto, están cambiando ciertas dinámicas. Muchos centros lo que hacían era, cogían a una persona que fuera autónoma y la tenían colaborando pues unas horas, 2 mañanas, una mañana y una tarde, X cantidad de horas, y entonces algunos, pues lo que os comenté en uno de los vídeos. El contrato era un contrato de colaboración o mercantil. Las características básicamente eran que de cada sesión el centro se llevaba un porcentaje y el profesional otro porcentaje. Al final de mes nosotros contrastábamos, o digo genéricamente los centros, contrastaban la cantidad de sesiones que se ha hecho, entonces el profesional le pasaba una factura al centro. ¿Qué pasa? Que esa factura que nosotros le pasábamos, como nosotros somos autónomos y no somos una empresa como tal, es decir, un autónomo es empresario, pero no es que tengas un centro sanitario y todo esto. ¿En esto qué hay? Bueno, pues en esto es que nosotros pagamos un 7% o un 15% o lo que sea de IRPF, pero al ser sanitarios estábamos exentos de IVA porque no somos un centro sanitario que pasamos a otro centro sanitario. Es una persona física autónoma que le pasa a un centro una factura. ¿Qué es lo que está cambiando a nivel administrativo? Bueno, pues está cambiando de que ahora lo que están haciendo y están empezando a hacer, ya os digo, no es de los centros en sí, los centros lo aplican, pero porque desde arriba les están diciendo, ojo, que esto se tiene que regular de otra forma. Entonces, ahora muchos centros lo que van a hacer y os van a ofrecer es uno, o contrato. Por una parte está muy bien porque estar contratado, pues ya sabes, pues tienes tus días de vacaciones, tienes pues esos derechos laborales que por ser autónomo, si no trabajas, no cobras, es así, ser autónomo es lo que tiene y tiene bastantes cosas más malas, pero bueno. Pero por otro lado, el ser asalariado te riges a una tabla que está regulada. Lo otro también está regulado, pero hay unas diferencias económicas. Es decir, por ser autónomo sí que pagas muchas cosas, pero el sueldo es un poco superior en lo que es la sesión. Cuando tú estás cobrando porque estás asalariado, el sueldo es un poquito inferior. Bueno. Por otro lado, ¿qué os pueden ofrecer? Os pueden ofrecer lo mismo pero con unas condiciones. Es decir, contrato de colaboración, contrato mercantil, en el que cada sesión que haga el profesional se lleva un porcentaje. Por ejemplo, me lo invento. El centro se lleva el 30%, que esto no es habitual, y el profesional se lleva el 70%. Pero en vez de coger y a final de mes contabilizar las horas que se han hecho de cada sesión, por ejemplo, un centro, os lo explico con un ejemplo para que lo veáis más claro esto que os quiero comentar ahora, ¿vale? Un centro os contrata con un contrato de mercantil, por ejemplo, a un porcentaje de que el centro se lleva el 30% y vosotros os lleváis el 70%. El paciente paga 60 euros de cada sesión, es decir, de cada sesión cobraríais vosotros 42 euros. Al final de mes, pongamos que en ese centro habéis hecho 10 sesiones solo, ¿vale? Para ponerlo redondo. Entonces, vosotros tenéis que pasar una factura al centro con el porcentaje de IRPF. Si sois nuevos y habéis empezado a ejercer, etcétera, etcétera, tendría que ser un 7%. Entonces, tú al centro le pasas una factura en la que tú cuentas esos 420 euros menos
el 7% que tú te lo tienes que desgravar y luego el neto. Y el neto es lo que te pagará el centro. Vale, esto es lo que se hacía hasta ahora, cogiendo este ejemplo, ¿vale? Porque pues colaborabas unos días, con unas horas, con un porcentaje. Ya os digo, este porcentaje que os acabo de decir no es lo habitual. Lo habitual es un 60 el profesional, 40 el centro. O 65 profesional, 40, 35 el centro, perdón, ¿vale? Pero sí que yo conozco dos centros que lo hacen, ¿vale? Alguno hay que haces de 30 a 70 y tal. Si colaboráis con centros, lo más justo que podráis encontrar es este. Un centro en el que os ofrezca un 80%, yo no conozco ninguno. Y he hablado con muchas compañeras. Estoy metido en grupos, al menos de psicólogos de Cataluña, y también en un grupo que somos de toda España. Y, o sea, un 30-70 es difícil de encontrar, pero es lo más justo que encontraréis. Porque pensad que ese centro, para estar y existir, tiene que pagar un pastizal, que ya me han informado de cuánto se requiere por tener un centro y todos los trámites para dar de alta y todo eso. Para empezar, uno de los trámites que es como declararlo como centro sanitario son 4.500 euros, más luego el local, más... Es una barbaridad, ¿vale? Entonces tened en cuenta que el centro pues tiene que cubrir esos gastos que se han hecho y luego los gastos que siguen habiendo por el hecho de existir. Bueno, es una pequeña empresa, al fin y al cabo, es lo que suele pasar muchas veces, que acaban cerrando las pequeñas empresas porque pagan un pastizal. Pero bueno, entonces, pues bueno, esto es lo que podríais encontrar, la factura la haríais así. Ahora lo que va a cambiar es, si os ofrecen esto, es que vosotros, algunos centros lo que hacen es una de dos. Con este nuevo cambio, o vosotros tenéis que asumir el IVA, de creo que es el 21% sobre el 30% de ellos, no sobre el 100%, sino sobre el 30% del centro tenéis que asumir el IVA. Pero en este caso, con ese cambio, lo que hace es a final de mes, cada uno contrasta lo que es las sesiones y lo que se tiene que cobrar, y luego el centro os hace una factura a vosotros. O sea, es al revés. En este sentido, antes se hacía la factura del profesional al centro y ahora será del centro al profesional, en que esa factura va el IVA del 30% del centro y lo que tendréis que cobrar. Por otro lado, si os ofrecen esto, lo más seguro es que os explicarán que en vez de ser el centro el que cobra, tendréis que ser vosotros quien cobráis al paciente, ¿vale? Porque al final el centro os pasará la factura. Por otro lado, ¿qué os pueden ofrecer los centros también? Otra opción que están empezando a ofertar es el alquiler del espacio. Vosotros estaréis en el centro y tendréis un alquiler del espacio, aunque luego sea el centro el que os pase los pacientes, pero estaréis alquilando ese espacio con esas horas. Estas son las tres opciones que suelen ofertar más. He hablado con varias compañeras, unas cuantas, para ver qué colaboran en otros centros, qué son los cambios que están haciendo. Y bueno, hay algunos compañeros que están más de acuerdo, otros que menos de acuerdo. También os podéis encontrar en el que os cambien el contrato a nivel de que os pongan que, pues eso, el porcentaje y que el centro al final decida asumir el IVA. Hay algunos centros que también están haciendo esto, pero el porcentaje que os llevaríais a lo mejor es menor. Es decir, si tendríais que cobrar un 70%, porque a lo mejor tenéis acordado el 70%, os dicen, vale, centro asumirá el IVA, pero cobrarás un 65%. Si os cambian el contrato y os hacen esto al final, si el primer contrato era del 70% y os bajan al 65%, en resumidas cuentas, blanco y en botella. No deja de ser que sí, lo paga el centro, pero al final lo acabas asumiendo tú, porque ese porcentaje te ha bajado de tu sueldo. Están así, a día de hoy las cosas están cambiando a nivel administrativo. Estaba de una forma, estaba regulado más o menos de una forma, así un poco a la babala, y ahora pues se están metiendo más de hondo en todas estas cosas administrativas. Mi consejo, haced lo que veáis. Es que no os puedo decir nada, cada persona es un mundo. En algunos centros están cambiando, hay compañeros que se quedan, hay compañeros que se van a otros centros que hay en otras condiciones mejores, hay compañeros que se están yendo a probar a socios, a fundaciones, porque dicen, bueno, pues entonces me cojo en un sitio que más o menos tenga un sueldo normalete
y no tengo que estar ni con trimestrales, ni mirando el tema de qué tipo de documento tengo que entregar para la trimestral, luego la anual, luego la declaración de renta como todo un quisqui, como dice aquel, y luego pues paga seguro de responsabilidad civil, paga colegiatura, que no es barata, son 120 y pico cada 6 meses que tenemos que pagar. Autónomo, que cuando llevas los 2 años, o sea, al año puedes pedir, si no has sido autónomo nunca, esto para los que no habéis sido autónomos nunca, si no has sido nunca autónomo, al principio pagas unos 85 euros, que es lo que estoy pagando yo. Pero cuando pasas el año, en este caso yo he podido pedir una prórroga, porque no he llegado a un mínimo de ingresos, entonces te hacen como una prórroga de un año más. Pero a los 2 años, el mínimo, los 300 y pico, cada mes lo pagas. Entonces, sí que es verdad que a veces, hablando con algunos compañeros, pues es como un poco curioso que dicen, ostras, ir al psicólogo en la privada es cara. Bueno, es que por el hecho de poder ejercer se paga una de impuestos que no te puedes ni imaginar. Claro, ¿cómo te vas a montar tú tu propio centro si no tienes o muchísimo ahorrado o te echan un cable o tienes que al final acabar tirando de pedir préstamos en el banco para poder montarte un negocio para trabajar? Porque al final es eso, es para trabajar, para poder vivir y pagar pues luz, agua, gas y el hecho de tener un techo para vivir. Esto es un vídeo un poco eh, quejándome de la administración y cómo funciona un poco todo. Pero bueno, evidentemente sí, hay que pagar impuestos. Lo que pasa es que para algunas cosas se pagan unos impuestos que dices, ya. Bueno, los que os sepáis y que os queréis meter a psicología, que sepáis que si os metéis en el ámbito sanitario, al menos en España, no lo ponen nada fácil, cada vez más difícil. Si haces el máster de el máster general sanitario en la pública es una odisea poder entrar. Puntos, acceso por exámenes, los puntos vienen por carreras compatibles, por másters oficiales, porque los que son de titulación propia pues son menos puntos, evidentemente. Si tienes experiencia laboral, ¿qué dices? ¿Cómo va a tener experiencia laboral? Si lo que quieres es sacarse el máster para poder tener experiencia laboral, pero bueno, es un sinsentido. Luego, acceso por exámenes en muchas universidades, más todo aquello que os he dicho. Nota de 8 sobre 10, 8,5 sobre 10. Alguna universidad me ha dicho, alguna compañera, que el año pasado estaban pidiendo un 9 sobre 10, más méritos. En la pública, y dices, claro, al final, ¿qué haces? Pues te tienes que ir a la privada y meterte en una lista de espera, que te llamen y luego ver que tienes esos requisitos que te han podido pedir, que no son tan exigentes como en la pública, pero te gastas un pastizal. De hecho, en View me ha dicho una chica que entra en abril que está ya, si no recuerdo mal, creo que me dijo que estaba por 13.700 euros el máster. Un máster para habilitarte como sanitario, que no es una especialidad, ojo. Las especialidades vienen luego, terapias de tercera generación si queréis hacerlo, formaros en alguna escuela en concreto, o de neuropsicólogo, por ejemplo, como el mío, 4.600 euros. Luego dicen, no, estudiar a día de hoy puede cualquiera. No. Depende de lo que quieras estudiar, no puede cualquiera. O tienes unas notazas y vas becado, que eso son 4 personas y se lo han currado muchísimo y, ole, quítate el sombrero porque te has pegado una currada espectacular y tienes un coco y has podido ir becado. Pero los que no tenemos esas notazas, o hemos ahorrado durante muchos años por otros motivos y al final podemos dedicar a esa bolsa que iba para otra cosa a esto, o tienes que pedir préstamos o tienes que alguna persona cercana que diga, mira, pues te lo doy y ya me lo devolverás. Gente que se pueda encontrar este tipo de situaciones. Es lo que hay. Así está a nivel académico en España. Bueno, este es un vídeo un poco queja. El próximo no será de este estilo, lo prometo, porque si no es un poco desesperante a veces a nivel laboral. Por otro lado, informaros, he dejado el centro en el que estaba, que llevaba ya 1 año y 5 meses aproximadamente, el primer centro, es decir, yo ya no estoy colaborando con ningún centro, estoy centrada en el despacho que tengo con la compañera, con mi socia de despacho. Estoy centrada en acabar
lo que me queda ya del máster de neuro, que no es poco, porque no me he podido presentar a muchas asignaturas. Ya os diré, porque en febrero voy a intentar presentarme a la segunda convocatoria de todas las que pueda, pero las que no, probablemente entre algunas que suspendí más otras que no me voy a poder presentar, al menos voy a estar matriculada de 6 asignaturas, seguramente unas 6 asignaturas, 7, espero que menos, porque mi idea es bajar y poder presentarme la segunda convocatoria, que es para las de septiembre ahora, pero no sé si voy a poder presentarme a todas esas asignaturas porque tengo que entregar todo lo que son el portafolio con todas las actividades y tengo que entregar los trabajos finales. En un mes y pico no me da tiempo. Y, bueno, un mes y pico menos, porque me tendría que poner a partir de enero, porque ahora lo que tengo que hacer es la memoria de prácticas del máster de neuropsicología clínica y tengo que entregar para el 3 de enero o 4 creo que es el segundo borrador del máster de neuropsicología clínica, que por otro lado el máster de general sanitario ya entregué el viernes el tercer borrador, estoy pendiente de que me digan que está presentable y ponerlo ya en el depósito C, que sería en el que entraría yo, para hacer la defensa entre el 26 y 30, creo que es de enero, que allí sería pues la defensa ante el tribunal. Ya os explicaré. A ver si me da el ok y lo puedo pasar a PDF, colgarlo y esperar a que me lo revisen y me digan que todo para adelante. Pero bueno, ahora ya, tema trámites. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.